Hola, ¿qué tal? Saludos de Vicente Climent. En nuestro universo universitario de esta semana nos vamos a ocupar muy especialmente de los alumnos, que no solo tienen a su disposición toda suerte de servicios en el campus, como vimos la semana pasada, sino que también pueden beneficiarse de determinados programas muy específicos. Erasmus, por ejemplo, muy conocido a nivel popular, pero también Erasmus Plus, de estancias en países de fuera de la Unión Europea, quizá no tan divulgado hasta ahora. Hablaremos de ambos con uno de los mejores expertos en toda España en la materia. En nuestra sección Grado Ñ conoceremos las aplicaciones de la psicología, ojo, no de la psiquiatría, en el sistema sanitario general a través de un máster específico impartido por la Universidad Cardenal Herrera. Vamos a dedicar también unos minutos de nuestro tiempo a conocer algunas de las claves de la comunicación y el protocolo en el mundo de la empresa, cuestiones estas que van a ser abordadas próximamente en un curso organizado por la UIMP, la Menéndez Pelayo, con sede en Valencia. Y en Investiga, que algo queda, conoceremos uno de nuestros centros punteros en esa materia, en investigación, el Instituto de Neurociencias de Alicante, adscrito a la Universidad Miguel Hernández. Como ven, una vez más, una semana más, nos disponemos a comprobar aquí, en Onda Ñ, que el mundo universitario, más que mundo, es un universo. Un universo, también el universitario, compuesto por países, por donde nuestros estudiantes cada vez más se mueven con naturalidad. Y no solo por los que forman parte de nuestro entorno más próximo, es decir, la Unión Europea. Carlos Pomer Monferrer, Head of International Office, University of Valencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muy bien, buenas tardes. Te lo digo en inglés porque, claro, tratándose de Erasmus, no podemos decirlo en otro idioma, ¿no? Bueno, podríamos decirlo en muchos idiomas porque no solo se imparte docencia en inglés en el programa Erasmus, pero bueno, podemos decir que es la lengua que más se utiliza dentro del programa. El esperanto que se esperaba en el siglo XX, hoy es el inglés en el XXI. Desde luego. Y de hecho, bueno, pues es uno de los retos que también tenemos las universidades españolas, el incrementar la docencia que tenemos en inglés, dado que es uno de los reclamos que nos piden los estudiantes internacionales. El Erasmus y el Erasmus Plus, ahora distinguiremos entre ambos, ¿sirven para este fin? Por supuesto, y de hecho con el programa Erasmus la Unión Europea ha introducido medidas que favorecen el conocimiento lingüístico de los estudiantes, porque uno de los objetivos del programa, lógicamente, es que los estudiantes puedan seguir las clases con fluidez. Y bueno, pues en el pasado, porque lógicamente el programa Erasmus ya tiene un bagaje, en el pasado muchas veces ese objetivo no se conseguía. Y la Unión Europea ha puesto nuevas herramientas de apoyo lingüístico para garantizar que los estudiantes que participan en el programa tengan el conocimiento suficiente para poder seguir un semestre o un curso académico en otra institución europea. ¿El Erasmus sigue teniendo buena imagen en el conjunto de Europa o es más orgasmus que otra cosa? Bueno, la verdad es que ahora Europa ya sabemos que tiene unas amenazas, bueno, pues con el Brexit o con pues otras políticas que dificultan el programa Erasmus, pero al revés, yo creo que está en un momento dulce. De hecho, Erasmus Plus, que es el programa que aglutina la formación, la docencia, el voluntariado en materia, incluso también el deporte, es la política europea que aglutina todas esas materias, ha cogido el nombre de Erasmus y de ahí el programa Erasmus Plus, porque no solo es el intercambio que todos conocemos de los estudiantes que van a hacer una estancia al extranjero, sino que ha ampliado su campo de acción y precisamente ha cogido el nombre de Erasmus, dado que es, bajo mi punto de vista, y así es como lo dice también la Unión Europea, una de las políticas de más éxito a nivel europeo, que más ciudadanía europea ha conseguido hacer y con pocos recursos económicos. O sea que el plus no es solamente porque se amplíe el número de países, sino porque también se amplía el número de objetivos. Efectivamente. No solo estamos hablando de educación superior y de intercambios en ese ámbito, como era hasta ahora, sino que se ha ampliado a otros países y además ha cogido, pues eso, otras políticas, como decía antes, en el campo de la formación profesional, en el campo del voluntariado, los deportes, y bueno, pues como decía, gran parte del éxito de Erasmus se ha visto reflejado en
en ese cambio de nombre que aglutina, bueno, en principio iba a ser Erasmus para todos y ahora es Erasmus Plus, y tiene un gran abanico de actividades más allá de las movilidades tradicionales y además parece, bueno, está arrancando con bastante éxito el programa. Y una pregunta sin intención, ahora que no nos escucha prácticamente nadie. ¿Y todo esto no distrae demasiado del objetivo principal del estudiante, que es estudiar? Pues yo creo que es justo al contrario, porque bueno, es verdad que tiene cierta fama de bueno, pues de juerga y demás, pero es justo al revés, porque lógicamente son estudiantes jóvenes los que participan en el programa y también los estudiantes que se quedan en Valencia o en cualquier universidad local, pues también salen de marcha y demás. Pero es mucho más que eso, porque les da la oportunidad de conocer otros planes de estudios, otra forma de poder de recibir docencia, conocen otra lengua, conocen otros círculos, salen de su nido local y bueno, de su zona de confort. De su zona de confort, efectivamente, que está y desde luego, bueno, pues hay, de hecho, en el año 2014 la Unión Europea publicó un informe sobre el impacto del programa Erasmus y era, bueno, pues era muy claro en el sentido de que las empresas, bueno, pues solicitaban perfiles de estudiantes Erasmus a la hora de contratar. Y por otro lado, bueno, pues también es que el programa Erasmus solo se conoce desde el punto de vista de las movilidades, pero también tiene otras modalidades como Erasmus Prácticas, que también es un trampolín para todos los estudiantes que participan. Entonces, al revés, siempre es un valor añadido para los estudiantes y un plus para su empleabilidad. ¿Qué porcentaje de estudiantes se decantan por participar en alguna de las dos modalidades, Erasmus o Erasmus Plus? Pues el porcentaje, vamos, tampoco el porcentaje varía mucho. España sí que es verdad que en estos casi 30 años, porque el año que viene se cumplirá el 30 aniversario del programa Erasmus, España es el país que más estudiantes recibe y que más estudiantes envía. El objetivo de la Unión Europea era que en el año 2020 se llegara al 20% de movilidades en el ámbito universitario, es decir, que 1 de cada 5 estudiantes universitarios hicieran una movilidad Erasmus. Ese es el deseo y ese es el objetivo de la Unión Europea y ahora mismo, bueno, pues en el ámbito estatal y en concreto en la Universidad de Valencia estaríamos en torno al 3-4% del total de los estudiantes que participan en una acción de movilidad Erasmus. Permítame, Carlos, que presente también a nuestro siguiente invitado. Le damos también bola para participar en esta primera parte del programa, Alejandro Pla, que va a ser el docente en un curso de protocolo y comunicación en el mundo de la empresa, que hemos dicho que se va a desarrollar próximamente en la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Valencia, pero también en otras universidades, como la Cardenal Herrera o la Politécnica. Alejandro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esto de los Erasmus, desde el punto de vista de la empresa, tú que te dedicas precisamente a eso, a conocer protocolos y formas de comunicación de la empresa, es, como dice Carlos, cada vez es más valorado, ¿no? Hombre, sí. Yo ya para empezar, cuando yo estaba en la universidad, el programa Erasmus era algo que empezaba a nacer y que nosotros veíamos como un paraíso que estaba por llegar y que ahora... ¿Pero por la fiesta o por qué? Por las posibilidades de Con intercambios sinceridad, culturales Alejandro. y por conocer otros sistemas docentes, otros sistemas de enseñanza, es decir, en definitiva, otras culturas, ¿no? Es un privilegio que ahora tienen los universitarios de ahora y que nosotros no tuvimos, entonces tienen que aprovechar muy, muy al máximo y yo aplaudo, vamos, la iniciativa que están teniendo y cómo lo apoyan. ¿Cómo influye esto en la comunicación y más en concreto en el protocolo? Pues influye mucho porque tanto a nivel académico como a nivel empresarial estamos en un mundo globalizado, prueba de ello son los programas Erasmus y tenemos que visitar mucho otros países y recibir muchas visitas. Muchas veces no sabemos cómo comportarnos cuando tenemos que hacer una recepción oficial, no sabemos cómo comportarnos cuando tenemos que hacer un acto, no sabemos dónde debemos sentarnos cuando tenemos una comida donde queremos presentar un proyecto, no sabemos si tenemos que sentar al vicerrector a la derecha o a la izquierda, no sabemos si el vicerrector que nos viene de una universidad africana le va a gustar que le dé la mano o prefiere que no se la dé. Entonces, cuanto más influyen los cambios culturales, más tenemos que estar al tanto de cómo tenemos que comportarnos, porque la primera prueba de respeto hacia otra cultura o hacia otro país es el protocolo. Es nuestra primera tarjeta de visita, es esa. Vale, pues me estás centrando el balón a la cabeza y yo te lo remato. Pero ¿hay que tener respeto o los otros se tienen que adaptar? Vamos a ver. Bueno, esto es como cuando el Valencia alberga la final de la Copa del Rey
hay una reunión de protocolo. Suelen jugar siempre el Bilbao y el Barcelona. Esto lo digo en el sentido de que se juntan... Unos a una punta del cauce y los otros a la otra. Lo digo en el sentido de que no decide lo que se va a hacer el responsable de protocolo del Valencia Club de Fútbol, ni el responsable como anfitrión, ni el responsable del protocolo del Barcelona como uno de los implicados, ni del Atletivo de Bilbao como uno de los implicados, ni de la Casa Real, por va a venir su majestad, sino que se juntan los responsables de las entidades participantes como protocolo y se llega a una serie de acuerdos y de mínimos para negociar el protocolo. Lo digo a raíz de la pregunta que hacías de quién decide. Pues bueno, cuando hay varias culturas, siempre hay una reunión previa a todo acto entre los responsables del protocolo de ambas entidades, se siente y se decide qué va a hacer. Cuando es simplemente en España, que no hay un choque cultural, pues el anfitrión suele decidir habitualmente cómo se hacen las cosas. Vuelvo con Carlos, precisamente por eso de que estábamos hablando de las costumbres, los respetos, los protocolos, todo esto. El programa Erasmus Plus contempla, como ya hemos sugerido al principio de la conversación, los intercambios con otros países, algunos de ellos de culturas muy diferentes a las nuestras, entendiendo por las nuestras las europeas más o menos convencionales, ¿no? Sí, bueno, todas las universidades y la Universidad de Valencia no es una excepción. Ya teníamos intercambios o movilidades de estudiantes con otros países no europeos, pero básicamente, bueno, pues centrados lógicamente también por el tema del idioma y demás, en Sudamérica o en otros países que tienen un sistema de educación superior bastante desarrollado, como puede ser Estados Unidos, países asiáticos. Lo que ha pasado con el programa Erasmus Plus, que sí que ha sido una novedad, es que la financiación de la Unión Europea para becas con esos países está focalizada en algunos países. Es decir, que hay muchas más ayudas o más movilidades dentro del programa con zonas como el norte de África, los países vecinos europeos en la zona de los Balcanes, las antiguas repúblicas soviéticas, y se centra mucho más en esos países que en los países en los cuales teníamos tradicionalmente movilidades y que es más sencillo. Ajá. Entonces ahí sí que es verdad que hemos tenido una discriminación positiva, digamos. Efectivamente, sí. También porque, bueno, el presupuesto de Erasmus Plus no solo viene de educación, sino que también viene de otras áreas de acción, alguna relacionada incluso con la cooperación o las políticas de vecindad, como digo, y entonces se prioriza algunas áreas. Entonces, claro, es la primera vez que hemos tenido intercambio de estudiantes con algunos países y, bueno, pues eso conlleva muchas más dificultades, desde la obtención de los visados por parte de los estudiantes a, bueno, cuando llegan, pues las costumbres que tienen. También esto que nos contaba Alejandro, en estos problemas de protocolo y de saber cómo comportar. Claro, que estamos hablando, por ponerle nombres y apellidos a la cosa. Marruecos, Túnez, Israel, Serbia, Armenia, Ucrania. Estamos hablando de estos países que tienen costumbres, en algunos casos, muy diferentes a las nuestras. Hombre, yo por hacer un ligero inciso, muchas veces en las comidas de protocolo o en las cenas de protocolo se pregunta a los invitados si tienen algún tipo ya no solo de intolerancia, sino, por ejemplo, has señalado Marruecos o países del Magreb, pues muy probablemente no convendrá que pongas alcohol en la mesa. Ya. Por decir un ejemplo rápido, quiero decir, tienes que fijarte en muchas cosas, porque si vas a sentar a un marroquí, a una serie de estudiantes marroquíes, pues ese día no tengas previsto cierto tipo de alimentos o cierto tipo de bebidas, pero eso tienes que preocuparte tú en demostrar interés por el visitante. ¿Y los estudiantes marroquíes no pueden, que no tomen ellos cerveza, pero no pueden dejar que la tome yo, que soy el anfitrión? Sí, pero a lo mejor si no se lo ofreces a él, digo yo. Si no se lo ofreces a él, demuestras que te has preocupado por su ¿Tú has cultura? notado, Carlos, en los estudiantes, por lo que te cuentan después de sus experiencias, has encontrado problemas de este tipo? Bueno, claro que sí. Hombre, desde luego, en el ámbito no europeo, pues, no sé, por ejemplo, los estudiantes asiáticos, japoneses, cuando vienen a Valencia, pues hay que mimarlos. Hay que mimarlos un poco más porque no están acostumbrados, lógicamente, a muchas cosas que en Europa vemos normales, y a veces sí que es verdad que hay muchos problemas de adaptación. Pero incluso en Europa, muchas universidades nos comentan, por ejemplo, el caso de las universidades alemanas, cuántas veces me han dicho compañeros que trabajan en oficinas de relaciones internacionales de ese país que, lo primero que hace un estudiante español cuando llega allí es tocar, abrazar y besar. Entonces, así, claro, sí que hay cosas que ellos, claro, el contacto no lo iban muy bien y sí que hay problemas incluso. Ya te digo que visitas que he tenido allí y
porque cada vez más también se hacen cursos de interculturalidad para, bueno, pues para intentar conocer esas costumbres e intentar amoldarse a otras culturas. Y en esos cursos pues se tocan este tipo de cosas, ¿no? Los estudiantes españoles que salen de Erasmus o Erasmus Plus, ¿tienen algún país preferido? A mí me han dicho que Malta, pero vamos. No. Malta, aparte del 12-1 de España contra Malta hace 1000 años ya, y y algunas fiestas y otras que han sido muy retratadas, no sé si tiene más atractivo para los estudiantes españoles que otros países europeos. O del entorno, vaya. No, lo que pasa es que Malta tiene muy pocas universidades y muy poca capacidad de atracción. Ya. Desde luego gana por goleada Italia. Italia. Tanto en entrada como en salida de estudiantes. ¿Ah, sí? Es nuestra número 1. Yo pienso, por un lado está el tema cultural y, por supuesto, por otro, el tema lingüístico. Porque, claro, bueno, pues a lo mejor los estudiantes que no tienen capacidad para poder hablar inglés, y también los estudiantes italianos que no la tienen, pues siempre es más sencillo para ellos poder seguir una clase en español o en italiano. Pero también es un destino muy, muy demandado Alemania o, por supuesto, Reino Unido para nuestros estudiantes. Claro. Porque Reino Unido siempre es más complicado firmar convenios de movilidad. Bueno, y más ahora, ¿no? Que parece que van a hacer un censo de los trabajadores y de los estudiantes que están allí, en fin. Sí, y además ahora la cosa. Bueno, se supone que con el Brexit, más tarde, más pronto, dejarán de participar en el programa Erasmus. Ya. Sí que es cierto que este curso y el que viene está garantizado su participación, pero para el curso 2018-19 habrá que ver cómo va la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Una lástima, la verdad. Es curioso porque ahora que dices lo de Italia, la semana pasada entrevistamos a unas alumnas del grado de odontología en la Universidad Europea de Valencia y nos decían, no, aquí lo que hay es italianos. Lo que no hay es españoles. Hombre, hay italianos. El 60% de los turistas que aterrizan en Manises provienen de Italia. Pues mira, ahí tenemos el dato. Ya que estamos, Alejandro, claro, tu conferencia, tu charla, tu curso va sobre protocolo. El título es Curso de Protocolo y Comunicación en el Mundo de la Empresa. Protocolo y comunicación, sí, aquí es doble. Vale. Bueno, triple incluso. Lo del protocolo, ahora abundaremos un poquito más, pero bueno, más o menos nos has explicado. Pero lo de la comunicación, ¿la empresa tiene claro esto de la comunicación? Bueno, la empresa no tiene claro ni lo de la comunicación, ni muchísimo menos lo del protocolo. La comunicación de la empresa, en la mayoría de los casos, lo suele llevar desgraciadamente. Porque los italianos que vienen aquí de Erasmus lo tienen clarísimo lo de la comunicación. El protocolo no lo sé, pero la comunicación sí. Yo cuando me refiero a comunicación es sobre todo a llevar las redes sociales de la empresa. Sí. Entonces es algo que desgraciadamente no se tiene en consideración cuando es la voz de tu empresa en las redes sociales. Entonces se deja que lo haga o bien la secretaria o bien mi sobrino que de esto entiende, y es un error enorme porque esa formación, claro, eso es un peso que tiene que recaer en un periodista, es decir, en un licenciado. Yo, por ejemplo, soy licenciado en periodismo también. Y el tema del protocolo, 3/4 de lo mismo. Aquí en Valencia hay grandes empresarios, hay gente con mucho dinero que tiene bancales de taroncheras en Puzol o lo que consideres, pero cuando llega a la mesa no sabe comportarse. Cuando tiene una recepción no sabe comportarse. Cuando tiene que enviar un correo electrónico o una carta, no sabe cómo redactar una carta, no sabe cómo tiene que estar encabezado. ¿Y no sabe que tiene que contar con alguien que sepa hacer eso? Efectivamente. Incluso en los propios ayuntamientos muchas veces no se quieren gastar el dinero en contratar a un técnico en protocolo, no sabe decirte todas las universidades, y suele recaer ese peso en el de comunicación o en el de prensa que no tiene formación específica en protocolo. Yo ya comenté en el rectorado del CEU San Pablo, donde estudié periodismo, que sería conveniente que se introdujera alguna, si no asignatura, algún módulo de protocolo para los compañeros de prensa, porque fuera del mundo académico lo que está ocurriendo en la realidad, que es a lo que se tiene que enfrentar el universitario, es que el responsable de comunicación tiene que asumir a día de hoy muchas veces faena de protocolo y no hay formación específica. De hecho, yo doy clases de comunicación, pero las que veo que tienen más éxito en Valencia son las de protocolo, porque veo que no hay formación, y ahora que están viendo que tienen que hacer muchas visitas, tienen que hacer muchas recepciones, tienen que atender a gente, que no saben cómo hacerlo. ¿Y qué es lo que más te demandan en materia de protocolo? ¿Que les enseñes qué? Pues ¿a poner el tenedor y el cuchillo en su sitio? No, desde, no será eso, ¿no? Desde saber estar en la mesa, es decir, de saber cómo comportarse en una comida oficial, hasta saber cómo redactar una carta. La gente no sabe enviar una carta. Yo lo que noto, y no me dedico a esto específicamente, a esto del protocolo, pero lo que noto muchísimo es que la gente no sabe quién es excelentísimo y quién es ilustrísimo y quién es reverendísimo y quién es
¿no? El título, los títulos. Hay muchísimos títulos y, bueno, para ellos tenemos muchísimas abreviaturas. Mira que reverendísimo es fácil de imaginar, ¿eh? Yo todas de memorias tampoco lo sé. Lo que pasa es que todos los técnicos en protocolo llevamos una especie de chuletilla encima en la que te viene todos los títulos al arzobispo, tal, cuál es la minúscula. Pero ni tan siquiera cómo poner las banderas oficiales en las fachadas de los edificios públicos o de las universidades. Muchas veces en las universidades se ponen juntas la propia bandera de la universidad con las oficiales y no tiene que ir junta. O sea, la de la universidad no es una bandera oficial. Ah, pues entonces tú tiene que ir separada. Esto de la moda en la Moncloa, me parece que desde Rodríguez Zapatero para acá, esto de poner la bandera española a un lado y la de la comunidad autónoma correspondiente al otro en plano de igualdad, esto te chirriará, Todo ¿no? eso tiene un orden de precedencias que yo explico en los cursos y además pongo muchos ejemplos. Yo mi curso es súper práctico porque yo estudio protocolo y he sido durante muchos años y sigo siendo estudiante, afortunadamente. Entonces yo lo que no quiero es hacer un curso que sea excesivamente teórico. Entonces me he hartado de buscar ejemplos, de echar fotos por Valencia y decir, mirar, esto está mal hecho, esto está bien hecho. En la consejería de tal lo tienen mal, en el colegio no sé qué lo tienen bien. Entonces para que la gente vea con ejemplos prácticos cómo se está haciendo bien las cosas, pero sobre todo, que es lo que ocurre muchísimo, cómo se hace muy mal. ¿En la universidad de esto, Carlos? Bueno, en la universidad. El tema de las banderas yo no lo controlo tanto, pero vamos, el tema de los nombramientos sí que lo tenemos bastante claro. Además, hay una normativa, creo que es en los estatutos de la universidad, donde se regula, bueno, pues el tratamiento del rector. Que yo ese es el que me sé. Reverendísimo, ¿no? No, excelentísimo. Y de decanos y demás, pero sí. Además, bueno, sí, hay que conocer las normas y... Me imagino de todas formas que en esto del protocolo y de la comunicación también habrá diferencias entre las empresas más tradicionales o más las familiares y las que están más profesionalizadas, las que tienen un grado de internacionalización mayor que otras. Efectivamente, cuanto más subes el nivel de la institución o de la empresa, más tienes que fijarte en eso, que tener una empresa familiar de barrio, obviamente el tema de protocolo no tendrá que darle mucho uso, pero cuanto más entidad tiene tu empresa o tu institución, más tienes que fijarte en eso, porque si tienes que hacer un acto universitario, tienes un rector, un vicerrector, te viene el secretario autonómico de Cultura, te viene el concejal de educación de tu ayuntamiento, te viene un secretario de Madrid, de tal, y tienes que saber dónde tiene que ir sentado cada uno. Incluso el orden de intervenciones. Yo estaba esta mañana en un acto público de alto copete y, bueno, han puesto al premiado a hablar antes de que se repartiera el resto de premios. ¿Quién tiene que estar sentado dónde? ¿Quién tiene que empezar a hablar? ¿Quién tiene que terminar? ¿Qué duración tienen que tener los discursos? Tienes que tener decoración encima de la mesa. La mesa de los discursos tiene que estar cerrada por delante. Las sillas tienen que tener reposadoras. Hay muchos detalles. Y cuanto más grave es el personaje que asiste, más se va a fijar en esos detalles, porque más va a mirar si lo tratas con respeto o no. Con todo mi respeto, Alejandro, hablando de respeto, pero esto no queda un poco ya de siglo XIX, ¿no se tendrían que aligerar un poco todas estas cuestiones? No, lo que se puede aligerar es un poco... No digo yo cuando viene el jefe del Estado de no sé dónde, pero vamos, a otro nivel un poquito más pedestre no... Hombre, vuelvo un poco al principio, si es un nivel muy pedestre, como dices tú, de que lo que tienes es una empresa barrio, pues efectivamente está muy ligero. Pero cuando es un nivel que tiene entidad, desde luego no se tiene que aligerar. De todas formas, toda mi admiración por Alejandro, que ha trabajado con el Valencia Club de Fútbol, ¿eh? Y después de eso ya, sin materia de protocolo y comunicación, has sobrevivido al Valencia Club de Fútbol. Ya... No es fácil, lo que pasa es que el amor por los colores muchas veces a uno le hace sobreponerse a muchas adversidades, pero es una entidad que te chupa mucho. Fijaos, muchas veces los entrenadores de fútbol, cuando entran en un club, el aspecto que tienen, y dos temporadas después ponen la misma foto y dices, ostras, pero si se lo ha pasado 2 años. Cogiendo, ¿no? Yo siempre he dicho, yo antes de trabajar en Valencia Club de Fútbol, obviamente, tuve otros trabajos. Un año de trabajo en un club de élite de alta división como el Valencia Club de Fútbol equivale a 2 o 3 en cualquier ejemplo, cualquier otro. Hombre, y en el caso del Valencia, con tu permiso, pues un poquito más. Y en el caso del Valencia, de hecho, bueno, ahora hemos fichado también a un italiano, un técnico, un comunicador o un negociador de, bueno, sí, en fin, bueno, se están fichando muchas cosas. Sí. Falta el delantero centro, pero lo demás lo tenemos casi todo. Oye, Carlos, de todas formas, y hablando de protocolos y de historias, de historias, en fin, con el mejor de los sentidos de la palabra historias, vosotros para adquirir el grado de
de dispensadores de Erasmus Plus, habéis tenido que pasar también unos filtros, porque esto no lo decidís vosotros, ¿no? No. Esto lo decide el SEPIE, me parece que se llama. Bueno, digamos que todos los programas que están en el ámbito de Erasmus Plus se diferencian entre aquellos que son centralizados y descentralizados. Los centralizados son los que, son gestionados directamente por Bruselas, para entendernos, y los descentralizados son gestionados a través del SEPIE. El SEPIE es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Educación español y es el encargado de repartir las becas Erasmus, además de otro tipo de acciones. Y bueno, para participar en Erasmus, efectivamente hay que presentar una solicitud, hay que tener lo que se denomina una carta Erasmus a través de una solicitud en la cual la institución, en este caso la Universidad de Valencia, pues tiene tiene que cumplir una serie de compromisos y obligaciones para participar en la misma, y una vez la tienes concedida dura los 6 años que dura el programa, y es el título que te habilita a participar en el programa. Luego, para cada acción concreta, pues se abre una convocatoria pública y pues todas las universidades, no solo universidades, sino, como decía antes, se ha abierto mucho el abanico, pues colegios, centros de formación profesional, institutos, pues hacen o solicitan aquellos proyectos en los cuales quieren participar. Estarás harto de que te pregunten por los casos de éxito en los Erasmus, pero yo te pregunto por los casos de fracaso. Los que no salen contentos con la experiencia, ¿qué es lo que hay que falla? Pues yo puedo hablar de muy pocos ejemplos de que fallen, porque yo en mis 6 años de experiencia en el programa y en el Servicio de Relaciones Internacionales puedo decir que cuento con los dedos de una mano los estudiantes que han venido arrepentidos o que han vuelto por tener pánico al llegar al destino. Es verdad que alguna vez ha pasado, pero muy, muy pocos casos. Normalmente siempre vienen con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, el programa no falla, ¿eh? Alejandro, pues a ti te pregunto lo mismo. ¿Cuántos empresarios o qué te dicen los empresarios que dicen, esto del protocolo y la comunicación, esto no... Después de probarlo, claro. Generalmente, cuanto más joven estrictamente, pero el empresario que llega ya con un tamiz generacional próximo a los 30 o a los 40, ya sabe de qué va la cosa. Quiero decir, ya sabe de qué se tiene que preocupar, ya sabe que va a ir al extranjero, ya sabe que va a recibir muchas visitas del extranjero, ya sabe que para comunicarse con la administración hay que tener un nivel de profesionalidad, y sí que se preocupa mucho por eso. El empresario o el responsable de una institución ya más de cierta edad, a lo mejor se le atraganta un poco eso, porque ve que el país ha funcionado siempre de otra manera, antes se viajaba menos. Esto ha funcionado siempre así porque tenemos que cambiarlo, ¿no? Hombre, a mí eso se me dijo una vez, ordenando una mesa, dije, esto está mal, y me dijeron, es que esto siempre se ha preparado así. Yo dije, pues esto siempre se ha hecho mal. Ya. Pues es que la respuesta te la pusieron también a claro, huevo, entonces en este país durante muchos años hemos estado estancados en muchos aspectos, a nivel académico, como dice el tema de los viajes y los intercambios universitarios, pero afortunadamente el país ha ido cambiando y Valencia ha ido cambiando, y en ese proceso de actualización viene parejo un proceso de profesionalización de muchas áreas que estaban estancadas, y esta es una de ellas. Pues Carlos, Alejandro, muchísimas gracias por enseñarnos alguna cosa más sobre lo que hay que hacer y no hacer cuando uno sale estudiando al extranjero, y sobre lo que hay que hacer y no hacer cuando uno recibe a extranjeros en su empresa, que son dos cosas que al final sí que tienen conexión. Carlos Pomer, jefe de la Oficina Internacional de la Universidad de Valencia, y Alejandro Pla, director del curso de Protocolo y Comunicación en el mundo de la empresa, que se está desarrollando durante este otoño-invierno en varias de las universidades de Valencia. Muchas gracias a los dos. Encantado, muchas gracias. Pese a que esta sección se llame Gradoeñe, no nos olvidamos del resto de enseñanzas universitarias regladas que, especialmente desde la implantación del Plan Bolonia, han cobrado si cabe mayor fuerza. Es el caso, en especial, de los másters. Y hoy hemos querido fijar nuestra mirada en uno que bien podríamos decir que posa a su vez la suya en la atención a algunos de los grupos de población más necesitados. Les hablo del máster en Psicología General Sanitaria que imparte la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Nos acompañan su coordinadora, Pilar Sanfeliu. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Y dos de sus alumnas de segundo curso, Sonia Aspas. Hola, buenas tardes. Y Lidia Martí. Buenas tardes. A ver, si yo me atengo, Pilar, empiezo contigo. Si yo me atengo al Boletín Oficial del Estado, resulta que lo vuestro es prepararos para hacer intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora del estado general de su salud.
Eso es. En Román Paladino, ¿esto cómo se come? A ver, cuéntame. El máster Acércate un poquito al micro. Eso es. El máster es un máster habilitante, profesionalizante para la profesión del psicólogo. El estudiante que realiza el curso licenciado o graduado, si quiere dedicarse al ámbito sanitario, tiene 2 salidas. La primera es la realización del máster general sanitario. No es máster psicología clínica, es un máster universitario, general sanitario, y la segunda vía es la vía PIR, donde es el psicólogo especialista, digamos que es el interno, el que está vía PIR en el hospital. Entonces, ¿qué es PIR? Perdona. Como los MIR y como los... Correcto, psicólogo interno, sería el PIR residente. Eso correcto, es especialista para trabajar en hospital principalmente. El psicólogo generalista, como el nombre indica, es general sanitario. No trabaja en el campo de la especialización en salud mental. Es un máster habilitante, profesionalizante, como dice su nombre, para no solo la intervención, sino la investigación, la evaluación y la intervención en la salud. El campo del psicólogo no solo está en intervención, sino también está en campo de promoción, como bien ha dicho usted, y también en el campo de la prevención. Esta sería la finalidad del máster. Es un máster regulado, es decir, es oficial. Todas las universidades ofertan el máster a todo estudiante graduado o licenciado que quiera dedicarse al campo sanitario sin ser PIR. ¿De acuerdo? Y por ello está arreglado por el Colegio Oficial de... ¿Y cómo dice? Bueno, lo primero de todo, vamos a sentar las bases de la conversación. O nos hablamos de tú o nos hablamos de usted. Pero uno de una manera y el otro de la otra, no, como quieras. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿a qué campos concretos os podéis dedicar vosotros especialmente? A todo campo sanitario privado que no sea especializado. Por ejemplo... por ejemplo, para que nos entienda todo el mundo. Para que nos entienda todo el mundo, terapeuta en un centro privado. Problemas, trastornos de todo tipo. De alimentación, siempre, por ejemplo. Siempre y cuando no requieran especialización, que el paciente debe derivar a una unidad especializada, sea una unidad en un hospital. Es un poco jugar entre biología y psicología, ¿no? Es jugar con psicología. Más con psicología que con biología. Pero algo de eso sí que tendréis que saber también, de los trastornos o no. ¿O sí, no? Eso entra más dentro del campo de la psiquiatría. Tenemos el campo de lo que es la evaluación y lo que es la intervención. Estamos preparados, el alumno está preparado para hacer evaluación, para hacer diagnóstico e intervención, salvo en casos especializados. Es un máster generalista, como dice el nombre. Sí. Igual que hay médicos generalistas, el psicólogo es psicólogo generalista. Con lo cual, los estamos preparando. De hecho, el máster está preparado en módulos de evaluación y en módulos de intervención, donde el alumno está preparado tanto para ver a niños como para ver a adultos como a personas de tercera edad. Vamos a ver, vamos a investigar. Estas jóvenes que ya están haciendo prácticas incluso. Sonia, por ejemplo, tú, cuando te metiste en esto, ¿cuál era tu objetivo? ¿Qué pensabas? Y no sé si ese objetivo se ha modificado a lo largo de los 2 años que ya llevas cursando el máster. Pues mi objetivo era tener una formación práctica más habilitante y específica en el área de la salud para pues poder realizar el ejercicio privado de Vale, pero eso es muy bien, pero eso es la teoría, eso es lo que viene en el libro. Yo lo que quiero es que me digas qué quieres hacer tú de mayor, ¿a qué te quieres dedicar? Pues a mí me gustaría estar en contacto con todo el mundo que requiera servicios de un psicólogo, que necesite pues ayuda en el sentido de pues... ¿Pero te interesa más la tercera edad, los niños, los desfavorecidos, los sin techo, no sé? Pues o los parados. La verdad es que me gustan todos los ámbitos y todas las edades, pero estoy orientándome más a adultos en general y tercera edad. ¿Y en tu caso, Lidia? Buenas. Hola. Pues yo quiero ser neuropsicóloga. 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 Tú sí que lo tienes clarísimo, vamos, ya tengo directamente. Claro. Explícame. Y bueno, he entrado en el máster, como bien dijo Pilar anteriormente, es un máster habilitante. Sin él yo no puedo ser neuropsicóloga, pero ni siquiera puedo atender a nadie. Es un máster necesario, ¿vale? Con la implantación del Plan Bolonia,
pues se han ido creando máster para ir especializando poco a poco, menos en nuestro caso que es generalista. Sí. Pero bueno, a partir del máster te abre muchas puertas. Claro, todo lo que es intervención en privado. Entonces, cuando... Pero pensad que estáis hablando para personas que no están en el máster y que no están en la carrera psicológica. Hacer un esfuerzo para que se entienda bien a qué os dedicáis y a lo mejor alguno de los que nos están escuchando lo engancháis y se convierte en compañero vuestro. Vale, pues un poco en mi caso. Sí. Yo entré en el máster, cuando entré no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar, es decir, en qué me quería especializar, pero a partir de las prácticas en neuropsicología, es decir, con personas con daño cerebral adquirido, adultos, niños, ancianos, pues en la neuropsicología trata demencias, trata daño cerebral adquirido, bueno, cerebro, neuropsicología es neurología y psicología. Entonces, me parece un campo muy interesante al que se accede por el máster general sanitario. Perfecto. Como a todos. Muy bien. Pilar, claro, los que os dedicáis a la psicología tratáis los problemas de los demás, pero ¿y los problemas que tratar a los demás os generan a vosotros? ¿Eso cómo se come después? Los problemas de tratar a los demás. ¿No os afecta lo que veis en otras personas? Sois personas humanas, me imagino que sí. Lógicamente, ¿cómo os blindáis contra a través de ese sufrimiento que veis de la gestión emocional? Es un trabajo que en algunas ocasiones pues resulta complicado, pero todo psicólogo, sobre todo desde el primer año, ¿no?, que entramos en el grado, nos preparan para ello, ¿no? Tenemos que saber gestión emocional y tenemos que saber cuando estamos mal. Y como todo ser humano, no por ser psicólogos... ¿Y os dais cuenta vosotros mismos supuesto, o os lo tienen que decir otras personas, otros colegas? Nos damos cuenta y como profesionales que somos, pedimos ayuda, si nos damos cuenta. Claro. Porque ¿Cuál es la situación no más difícil? sería ético. Claro, no, pero sería ético estar tratando una persona que debe ser tratada. Lo difícil tiene que ser darse cuenta, ¿no? Cuando eres psicólogo te das cuenta. Te das cuenta. A veces demasiado rápido, ¿no? Nos damos cuenta. A ti, bueno, y si no a ti, por no personalizar en nadie. ¿Algún caso que tú conozcas de alguien que lo haya pasado mal en alguna circunstancia concreta y que haya necesitado esa ayuda? Realmente, por ejemplo, mi campo es la drogodependencia. Entonces es el mundo de las adicciones. He estado trabajando en UCAS, ¿no?, en unidades de conductas adictivas, y estas situaciones pues son duras. De hecho, actualmente me dedico a la docencia. Muchísimos años he estado trabajando con drogodependencias. Tengo 2 proyectos de investigación y estoy en 2 proyectos de investigación relacionados con temas de drogodependencia en adolescencia, en el tema de la prevención y promoción de salud, y para mí es un campo duro. Sobre todo es duro porque cuando nos llega el paciente, en el 90% de las situaciones lo trae la familia y no es consciente del problema que tiene. Entonces es el sufrimiento de la familia y luego posteriormente el sufrimiento del propio paciente, claro. Claro, y que hay una especial alienación en este caso, ¿no? Correcto. Que a lo mejor no se da en el caso de lo que nos comentaba Sonia, que es su intención de trabajar con tercera edad, y ahí los problemas son diferentes. Sí, claro, son problemas diferentes, pero también en el caso de la tercera edad, muchas veces el paciente al principio sí que puede ser consciente de las limitaciones que va adquiriendo, pero llega un punto que también es más la familia y la gente allegada la que se va dando cuenta de la situación, pero el propio paciente pues ya no es tan consciente. A mí me merecéis, Lidia, una especial admiración, porque yo sería incapaz, yo me echaría a llorar con cada cosa de estas que estáis contando, ¿eh? Y alguna más, porque es un trabajo muy satisfactorio, porque es laborioso, en ocasiones complicado, pero es muy satisfactorio porque ves la evolución del paciente. Y cuando el paciente viene en muchas ocasiones nos da las gracias y nos dice que el camino ha sido complicado. Pues yo igual me echaba a llorar más cuando me daban las gracias no, que antes. Para nada. Y muchas veces los propios pacientes, ¿no?, nos lo dicen, ¿no?, ayudan a los demás. Y esto es un trabajo... A ver, no es una pomada que a los 5 minutos la herida desaparece. Salud mental es complicado porque es mucho tiempo con el paciente y hasta que ves que el paciente se recupera pasa mucho tiempo.
pero luego es una satisfacción muy grande porque ves que el paciente gestiona emocionalmente, hay unos cambios de conducta que le ayudan a ser. ¿Hay algún terreno que es especialmente difícil? Ni difíciles ni fáciles. A la hora de conseguir... hablamos de pacientes. Claro, pero no lo sé, hablo desde el más absoluto desconocimiento, pero ¿hay algún sector de población de estos que estamos tocando o de algunos otros que no hayamos tocado todavía en la conversación en los que se observe un mayor grado de no me gusta decirlo así porque parece que estemos hablando de empresa y no de psicología y de seres humanos, pero que haya un mayor rendimiento, un mejor rendimiento de los esfuerzos que vosotros le procuráis a esas personas? No sé, los niños salen mejor de sus problemas que los... No sé si se puede comparar, no lo sé. No, yo creo que no es comparable. Depende de pacientes, depende de patologías, incluso depende de terapeuta. Uh-huh. Porque sí que es cierto que en muchas ocasiones hay mucho intrusismo. ¿Ah, sí? Bueno, siempre se ha dicho, yo es que soy un poquito psicólogo. Pero como Esa es una frase muy española, no sé no, si de otros países también, pero... Como en todas las profesiones, ¿no? Sí, sí. Pero ahí estamos, ¿no? Lo importante es pues esto, la salud del paciente y que sea prioritario. No hablamos de paciente ni de patología, yo creo que es un conjunto. De todas formas, la psicología está muy de moda, ¿no? Eso de... para cualquier cosa se necesita ayuda psicológica, siempre hay alguien dispuesto a brindar ayuda psicológica si se muere alguien, si hay una catástrofe, en fin, en todas las circunstancias prácticamente de la vida. Y lo digo con todo respeto, se ha puesto de moda lo de la... Antes era el cura a lo mejor el que venía a consolar a la familia y ahora es el psicólogo el que está siempre a mano. Tiene que estar más de moda. ¿Sabes? Hombre, ya me imagino. Mi opinión es que más que esté más de moda, realmente es que de un tiempo a esta parte ha habido... La gente se ha abierto más. La gente cuando se pone enferma, cuando le duele un diente, dice, me voy al dentista. La gente cuando está mal, cuando se siente mal, tiene una baja autoestima, no dice, me voy al psicólogo. Hasta últimamente. ¿Sabes? Actualmente la gente se va abriendo más. Entonces, quizá no es que esté tan de moda, sino que siempre ha estado ahí, pero es ahora cuando la gente lo dice. Vale, lo cambio por pasiva. A lo mejor es que no estaba de moda decir me voy al psicólogo. Exacto. Porque además, de psicólogo a psiquiatra, la gente todavía me da la impresión de que no termina de entender la diferencia. Puede ser. Y psiquiatra tiene peor fama que psicólogo. ¿O no? Bueno. Si eres bueno, eres bueno. Vale, qué diplomática. Tú tenías que haber estado en la conversación anterior que iba de diplomacia y protocolo. Somos complementarios. Claro. Somos complementarios. Para el común del personal, el psiquiatra es el que da la pastillita. Y el psicólogo el que convence, el que ayuda, el que hace razonar. ¿Esto cuadra o no, Pilar? Nosotros ayudamos. Bien, Convencemos, ayudamos, gestionamos. ¿Cómo se le dice a una persona... ¿Cómo se consuela a una persona que ha tenido una pérdida repentina? ¿Qué se le dice a una víctima de un terremoto, por ejemplo? O que ha tenido un asesinato en un círculo familiar próximo, vamos. Lo primero que se le hace a la persona no es ni aconsejar ni mandar unas pautas. Lo primero que se hace a la persona es ver a esa persona. Tú no eres igual que yo o que mis compañeras. Entonces, lo primero que tienes que hacer siempre es estar con él, conocerle, porque muchísimas veces, más que una pauta, más que un consejo, lo que necesitas es hablar, desahogarse, ¿sabes? Y a partir de ahí, conforme vas conociendo a cada paciente, en este caso, una persona que está de duelo, te sale solo. Nos preparan para esto en el máster y ya poco a poco vas generando unas pautas que le puedan ayudar a esa persona. Lo primero es estar con él, conocerlo. Escuchar. Estamos hablando de escuchar. Ellos tienen, creo que una semana les estamos preparando para escuchar. Nosotros hablamos de lo que es la escucha empática y una de las claves y del éxito es saber escuchar para conocer las necesidades de un paciente. Si no somos capaces de escuchar, no somos capaces de detectar la necesidad del paciente. Aunque estamos hablando de una catástrofe, ciertamente una situación de duelo, tenemos que detectar la necesidad máxima que tiene un paciente y hay que saber escuchar. Hacer una intervención sin haber escuchado no es éxito. El éxito es escuchar, pero no solo en la psicología, sino en todas las ramas. Yo soy profesora
Además de psicología, doy psicología en enfermería, en muchas ramas en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Y yo lo digo a los pacientes, a los alumnos, les digo, la clave es escuchar. Hablamos de una escucha empática y de una escucha activa. El profesional sanitario en todos los campos, no solo el psicólogo, debemos saber escuchar, porque el paciente sin hablar habla. La comunicación, la expresión facial, el movimiento corporal nos transmite, y tenemos que ser especialistas en la escucha activa. Vale, escucháis. Y cuando ya sabéis cómo se expresa esa persona, actuáis, os modificáis vuestra respuesta por ejemplo, uno que dice Dios mío, le habláis de religión, y otro que no dice Dios mío, no le habláis de religión, no, para entender para el duelo. Nada. Somos empáticos, tratamos de ponernos en lugar del paciente y tratamos de trabajar las emociones y trabajar la gestión emocional. Estamos hablando de enseñar a afrontar las situaciones. Es decir, no trabajar con la negación, que los pacientes se nos pueden bloquear. En muchas ocasiones les damos una catástrofe, nos han llegado a negar la situación, y lo que tratamos con el paciente... A negar la existencia de esa catástrofe. De la catástrofe o de una enfermedad, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones han sido diagnosticados y el paciente lo ha negado, y hasta el tercer mes nos devuelve al hospital porque está en una fase de negación. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, por eso que te comentaba anteriormente, que depende mucho de los pacientes, ¿no? Es trabajar esa gestión emocional y empatizar y tratar de saber por qué el paciente lo niega, cuál es la situación. En muchas ocasiones tenemos muchas veces que ver la familia, qué apoyo social está recibiendo y cómo pues lo está esto recibiendo. Es una faena, ¿eh? Esto son muchas horas, ¿no? No es fácil. Bueno, es... ¿Cómo es, chicas? A ver, Sí, ¿cómo al es? final sale solo. ¿Sí? Sí, al final sale solo. Los preparamos para eso, para que salga solo. Yo cuando les hablo de la escucha y les decimos que trabajamos una semana la escucha, nos miran como... Y luego nos dice, incluso falta más, Pilar, ¿no? La escucha activa o la escucha empática. Si escuchas, empatizas. No puede empatizar uno sin saber escuchar. No puedo trabajar tu emoción sin saber cuál es tu emoción. Y solo conozco tu emoción observando y escuchando. ¿Y se dan casos en que un paciente acepta mejor a un psicólogo de unas características o a otro de otras características? No sé si me explico. A lo mejor una señora acepta mejor que le atienda una señora, o al revés, o no, o uno joven, uno mayor, no lo sé, de unas características determinadas y no de otras características. ¿Eso pasa? Ciertamente la parte física pasa no solo en psicología, sino en cualquier campo, ¿no? Es una parte, pero principalmente el paciente busca una credibilidad, y el paciente, más en el psicólogo, lo que realmente busca es, como nosotros decimos, engancharnos, ¿no? a lo que es el terapeuta. Y eso es la credibilidad, la confianza que me da el terapeuta. Y es cierto que tenemos que ganar. Y vuelvo otra vez a lo mismo, no es que me reitero. Si yo escucho y atiendo a las necesidades, tengo credibilidad. Lo que yo no puedo ir al camino fácil, como me decían las alumnas, ¿no? Que se lo han aprendido muy bien la teoría, es consejos. Uy, han repasado para venir aquí, como venían contigo. Consejo, no es cierto, ¿no? El consejo depende, no se da consejo, hay que escuchar y hay que gestionar y hay que afrontar, hay que enseñarle al paciente situaciones de catástrofe. También imagino que hay pacientes que son más fácilmente reconducibles o no sé, que se les puede llevar a un terreno positivo más fácilmente que a otros. Estoy pensando en especial las jóvenes, porque casi siempre suelen ser mujeres, con trastornos alimentarios o alimenticios. Esto tiene que ser más complicado de dirigir, ¿no? Porque están en una edad de una cierta rebeldía, no son personas incultas precisamente, en fin, hay unas fortalezas psíquicas que son más difíciles de derribar a la hora de tratar esta patología, ¿no? ¿O qué? ¿Qué me decís? ¿Habéis tratado algún caso vosotras dos? No, yo de trastornos alimentarios no. No habéis. Hasta el momento no he tenido la oportunidad. Ajá. Pero Decime. pero sí que es verdad que cada paciente es único y nos intentamos adaptar a las características y al ritmo del paciente en el que avanza. Y en el máster, por ejemplo, se enfatiza en la importancia de la relación terapéutica y cómo establecerla para que, como tú decías antes, tengas una buena relación con tu paciente y entonces se pueda trabajar, se pueda abrir y se pueda ir avanzando.
¿Un psicólogo en alguna de estas situaciones traumáticas acaba convirtiéndose en un ángel para el paciente? ¿Os llegan a idealizar? Debemos evitar la dependencia. Eso es uno de Pero pasa. Cuando me dices debemos evitar es porque pasa, ¿no? Puede Claro. pasar. Debemos que no pase, porque ahí se rompe la relación. Es decir, cuando nosotros vemos que existe una relación de dependencia, lo debemos de derivar, ¿no? Porque no podemos dejar al paciente enganchado del terapeuta. Nosotros tenemos que dar herramientas a los pacientes para que sean autónomos, no para que dependan de nosotros, si no hacemos mala praxis. Lidia, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, Sí, añadiendo habla. un poco a lo que ha dicho Pilar, que muchas veces lo que pasa en psicología es que ya no es que exista el enganche del paciente al terapeuta, sino que muchas veces los psicólogos mismos pues hacen un poco de padres, ¿no? Después de estar mucho tiempo con ese paciente, ya lo tratas de otra manera, no más colega, sino más padre, lo proteges y quizá ese es un problema que tenemos por lo que has dicho al principio, algo que nos tenemos que mirar nosotros. Ya no que estemos quemados, sino que no estemos haciendo que el paciente sea autónomo, que es nuestro fin último. Claro, cambiáis una dependencia por otra, ¿no? Claro, eso no se puede hacer. Entonces, es algo a tener en cuenta. Bueno, yo ahora le voy a pedir a Pilar que se tape los oídos, por favor, porque les voy a preguntar a Sonia y a Lidia cuáles son sus asignaturas favoritas y cuáles son las que no del máster. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más ha gustado? En fin, hacer una crítica del máster. Venga, a ver quién se atreve. Está con los oídos tapados, o sea, que no pasa nada. Bueno, aunque veo el máster muy bien enfocado a lo que se persigue, ¿no? Que es una habilitación y una profesionalización, sí que es verdad que, por ejemplo, el hecho de que se trabajen también la gestión emocional y todo lo que es uno mismo a la hora de ser un buen terapeuta me parece fundamental, y que quizás, aunque también se tocan todo lo que son los trastornos, la evaluación, la intervención en cuanto al paciente, ser un buen terapeuta, conocerte a ti mismo, saber tus limitaciones, en lo que tienes que trabajar para darle un buen servicio y estar al 100% con el paciente, me ha gustado muchísimo el poder interiorizar más. O sea, esto es un templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, lo primero. Claro, y estar en condiciones de hacer un buen trabajo. A ver, Lidia, haznos tu aportación. Venga. Mi aportación, lo que más me ha gustado del máster. Creo que lo que más me ha gustado, y sobre todo donde más he aprendido, porque es un máster, al fin y al cabo vamos a que Es de nos lo que se enseñen. trata, sí, es de lo que se trata. Era asignatura de habilidades. Explico habilidades. A ver, Básicamente lo que han dicho Pilar y Sonia. Escuchar. han dicho muchas cosas, ¿eh? Bueno, A ver. escuchar, pero al mismo tiempo también aprender a participar, aprender a ser una persona asertiva. Asertiva significa decir lo que pienso sin faltarte el respeto, pero sin hacerme de menos. Esa asignatura, concretamente habilidades, a mí me ayudó muchísimo porque, además, como nuestros profesores no eran profesores de la carrera, sino que eran personas profesionales que venían de su consulta a darnos clase, venían 2 horas y aparte de darnos la materia y todo, de aprender, nos daban consejos. Entonces, quizá aprender eso transversalmente, no preguntarle, oye, tú que estás en la consulta, esta duda que tengo, eso se dan habilidades sobre todo, y es lo que más me ha gustado. Aparte de habilidades, creo que también tenéis un apartado específico sobre el liderazgo. Sí, Cuéntanos, Pilar. Correcto. Este año se oferta la Universidad CEU, ha ofertado el máster junto con un curso de liderazgo. Son profesionales ya no vinculados a lo que es el máster, y junto con otros másters los alumnos participan en el curso de liderazgo. Es conocerse a ellos mismos. O sea, es un poco lo que estaba contándonos Sonia. Pero no a nivel tan terapéutico, claro. más a nivel empresarial. Ajá. Por ello, los alumnos del máster de psicología se juntan con los de abogacía, con los de empresariales, y esto lo está ofertando el CEU junto con
con este máster. Estamos faltos de líderes, próximo, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? próximo año. A lo mejor ahora con esta oportunidad Ahí vamos. conseguimos mejorarlo. Bueno, pues Pilar, Sonia y Lidia, muchísimas gracias por contarnos Gracias a vosotros. todo por esto sobre invitarnos. el máster de Psicología General Sanitaria que imparte la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Pilar Sanfeliu, la coordinadora, y Sonia Aspas y Lidia Martí, las alumnas de segundo curso que han tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios para contarnos todas estas cosas y que están a puntito. Termináis este curso y ya, ¿no? 2 meses. Dos 2 meses nos meses. quedan. Madre mía, ¿no da vértigo eso? Un poco, la verdad, Sí. pero bueno. ¿Eh? Sonia, 2 mesecitos y a salir del cascarón. Sí, Ok. pero también ilusionadas y motivadas por ya tirar para adelante y empezar. Muy bien. Pues muchísimas gracias a las tres Gracias por a estar con vosotros. nosotros. Hasta aquí por hoy Universo Universitario, el programa semanal de Onda Eñe dedicado a un mundo que está claro que es todo un universo. Saludos de Vicente Climent.